Vamos a continuar nuestro estudio acerca del tercer mandamiento de la ley de Dios. En ese mandamiento, Dios prohíbe, dice que su nombre no se debe tomar en vano. Estuvimos analizando algunos aspectos, algunas maneras en las cuales se toma el nombre de Dios en vano. Vamos a continuar ahora analizando otra manera en que el nombre de Dios se puede tomar en vano. Al terminar el tema anterior, estuvimos hablando algo con respecto al hombre que había sido endemoniado y Dios lo había liberado. Esta, mm, Estas palabras están escritas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y los versículos 43 en adelante. Dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Detengo la lectura aquí para poner la atención a unas palabras que aquí he leído. A lo largo de estos temas que estamos publicando, nos hemos referido varias veces a la lucha entre el bien y el mal que existe en nuestro mundo desde que nuestros padres Adán y Eva fueron tentados y cayeron en tentación. Desde ese entonces, la lucha entre el bien y el mal aquí es algo real, donde Dios, en su amor infinito, busca la manera de darle la oportunidad a los seres humanos que somos pecadores. Somos pecadores, me refiero aquí a lo siguiente. Tenemos una herencia, una naturaleza pecadora. Nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Y la Biblia enseña que todos los hombres han pecado. Por eso decimos que somos pecadores. Hay una diferencia entre recibir una herencia pecadora, o sea, una inclinación pecadora, a cometer pecado. Una cosa es tener la inclinación y otra cosa es pecado. El pecado lo cometemos cuando violamos la ley de Dios, pero es una realidad que en este mundo en que nosotros vivimos, solamente ha habido una persona que nunca pecó. Y esa persona que nunca pecó fue Cristo, porque Él se mantuvo fiel, enfrentó al enemigo, se aferró a Dios a través del Espíritu Santo y fue victorioso. No cometió pecado. Pero la herencia que el ser humano recibió fue el pecado. Y por ese pecado vinieron condenaciones para el ser humano. Eso lo vamos a estudiar en un tema o dos más adelante. Pero aquí la experiencia habla de un hombre, una persona específica que había caído bajo el poder demoníaco, había sido liberada. Es posible que este mismo hombre haya sido uno de los que Jesús o al que Jesús lo limpió, eh, sacándole el demonio. Pero cuando esa persona fue limpia, porque Jesús o Dios sacó el demonio que le controlaba su mente, que también aclaro aquí,
no significa que el demonio viva dentro de la persona. Esta expresión donde se compara la casa de la persona con la mente de la persona, no está diciendo que el demonio entra por la boca o por la nariz y vive dentro de la persona, sino que controla la mente de la persona. Eso es lo que hace el demonio cuando controla a una persona, controla su mente. Al controlar su mente, pues se presenta como que está dentro de la persona, porque la persona llega a ser esclava. Bien, el demonio, después que sale, que pierde el control de la mente de esta persona, sigue buscando, es la parábola que viene aquí para la enseñanza, sigue buscando a otras personas que estén descuidadas o que estén eh, no estén apercibidas y que puedan ser controladas, pero busca y no encuentra, de momento no encuentra a otra persona. La expresión a que nos queremos referir aquí son estas palabras. Anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Para el mal, para Satanás, para los ángeles que cayeron del cielo y se convirtieron en demonios, y Satanás o Lucifer se convierte en Satanás, el reposo de ellos es tener control de la mente humana, porque ellos lo que buscan es la destrucción de la mente humana y del hombre, del ser humano. No importa para el mal que una persona haga profesión de seguir a Dios. No importa que una persona diga, yo pertenezco a tal iglesia, yo soy grupo de tal iglesia o de este grupo religioso o de esta iglesia establecida, no importa que diga, yo soy un hijo de Dios. Eso no es lo que le interesa a Satanás. A Satanás lo que le interesa es tener el control de la persona. El mandamiento que estamos estudiando está o enseña que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Lo que busca Satanás precisamente es que el ser humano tome el nombre de Dios en vano. Y un endemoniado puede ser un miembro fiel de una iglesia. Puede ser una persona que pertenezca a una comunidad, a un grupo, a una iglesia cristiana o seguidora de Dios. No le preocupa, porque si esa persona dice, soy de la iglesia tal, pertenezco a la iglesia, la institución que fuera, católica, evangélica, adventista, bautista, la que fuera, no importa que pertenezca a ella, viviré con la apariencia de ser un hijo de Dios, pero en el fondo no seré hijo de Dios. Esa mente, ese cerebro está controlado por Satanás. Cuando una persona, Dios la libera del mal, esa persona tiene la necesidad de aferrarse a las manos de Dios, porque si después de ser liberado del poder del mal, la persona no se mantiene en las manos de Dios, no se mantiene fiel a Dios, su condición va a ser una condición lamentable y triste porque está violando la ley de Dios, está tomando el nombre de Dios, pero no viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, que debe ser la vida de los que seguimos a Dios. Este demonio ande buscando un reposo, o sea, anda buscando a quien controlar, nos enseña una vez más
acerca de esta batalla, de esta lucha entre el bien y el mal que estamos hablando, que estamos diciendo, porque es la realidad del mundo de pecado en que nosotros vivimos. Siempre Satanás trata de destruir a los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios ya están controlados y están condenados a la perdición. La esperanza de vida eterna está en aquellos que aceptan a Dios y que dicen que son hijos de Dios. Si se mantienen fieles a Dios, por la gracia de Dios, de acuerdo con el plan de la redención, por fe en lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces esa persona alcanza la salvación, alcanza el triunfo sobre el pecado, pero solamente si se mantiene en las manos de Dios. Porque en realidad la religión cristiana, y bajo el nombre de religión cristiana nos estamos refiriendo a los hijos de Dios que en esta época de la historia del mundo somos la iglesia cristiana porque seguimos a Cristo, pero antes de que Cristo viniera es lo mismo, los mismos seres humanos que buscan a Dios unos y otros que no lo buscan. En ese entonces no se decía iglesia cristiana, era los hijos de Dios, que después llegó a ser la nación israelita y el pueblo judío llegó a ser la iglesia de Dios. En este caso no eran cristianos, Cristo no había venido. Nos estamos refiriendo al pueblo de Dios. La religión verdadera del Hijo de Dios no es solamente abstenerse del mal, no es solamente alejarse del mal, sino es entregar su vida al poder de Dios y buscar las cosas buenas. Los hijos de Dios, la iglesia de Dios, no solamente se abstiene del mal, sino que se abstiene del mal, busca las cosas buenas, entrega su vida a Dios. Si entrega su vida a Dios, esa persona es un hijo de Dios, porque lo dice, porque se entregó a Dios, pero si después de entregar su vida a Dios, de ser liberado del poder del enemigo, esa persona no sigue buscando a Dios, no se aferra de Dios, llega a ser violador del tercer mandamiento porque lleva una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. No vive de acuerdo a lo que Dios dice. Y esta lectura que estamos teniendo, que hemos tenido y estamos analizando, nos enseña que no basta solamente hacer profesión, no es solamente hacer profesión de fe o decir soy hijo de Dios, sino serlo de verdad y buscar lo bueno significa poner nuestra vida en las manos de Dios, luchar contra el pecado, luchar contra el mal y ayudar a las demás personas para que conozcan a Dios y tengan la experiencia junto con nosotros de ser vencedores contra el pecado. La expresión esta de que el espíritu inmundo sale buscando, buscando, buscando y finalmente dice, déjame ir a mi casa. Y encuentra la casa barrida, ordenada, limpiecita, vacía, lista para entrar porque no tiene la protección de Dios, está lista para entrar. Nos enseña que no basta solamente los buenos modales,
No basta solamente la apariencia simpática, la apariencia grata de una persona que se presenta sin tacha en lo moral, una persona espléndida que usa o puede usar buenas palabras, que dice soy un seguidor de Dios, pero eso no es en realidad lo que hace que la persona triunfe. Eso solamente es apariencia y la apariencia no significa que guardemos la ley de Dios. Y al ser solamente apariencia y no una realidad, porque dejamos que Dios entre y controle nuestra mente, que nosotros entregamos nuestra vida a Dios y Dios nos lleva, tiene control de nosotros, porque voluntariamente nosotros le hemos pedido y nos hemos entregado a Él, así nosotros podemos ser fieles adoradores, eficaces, porque como somos pecadores y nuestra inclinación es al pecar, solamente para que pequemos lo que se necesita es la acción. Y esa acción puede ser la violación de la ley de Dios al tomar el nombre de Dios en vano, porque no dejamos que Dios controle nuestra vida, entonces es Satanás quien la va a controlar y estamos nosotros violando la ley de Dios y por lo tanto Satanás toma control. Porque entre la lucha entre el bien y el mal no hay un lugar intermedio. No basta decir yo me entrego y yo sigo a Dios. ¿Cuántos miles, cuántas millones de personas hay que dicen yo entrego mi vida a Dios y en realidad no entregan su vida a Dios? Todo es una apariencia. Cuando la persona se descuida, después de haber conocido a Dios, vuelve a ser presa del poder satánico, la situación de esta persona llega a ser peor que antes. La expresión que vienen siete otros demonios peores, ya sean ocho, el que salió y volvió, y otros siete, o ya sean los que fueran, es que la condición de la persona que entrega su vida a Dios y después abandona el camino de Dios, en la Biblia se presenta como una puerca que se lava, que se limpia y después de limpia vuelve a revolcarse en el cielo. O como un perro que vomita y después va y se come su vómito. Son las acciones de las personas violadoras de la ley de Dios. Y aquí estamos mirando que no basta solamente con una apariencia, es necesario entregar nuestra vida a Dios. Voy a compartir algunos textos en la Biblia que nos son útiles para lograr la victoria en este aspecto que estamos señalando. Estamos leyendo aquí ahora en Romanos capítulo 6 y versículo 12. Dice aquí, por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Los hijos de Dios no debemos permitir que en nosotros reine el pecado. Para que el pecado no reine en nosotros, es necesario que el corazón, o sea, la mente, el cerebro, nuestro ser pensante,
el lugar donde tenemos comunión con Dios. No basta solamente descuidarse, hay que luchar la batalla de la fe, y esa batalla de la fe es permitiendo que Dios entre a nosotros y nos capacite para que el pecado no reine en nuestra vida. Para que el pecado no reine en nuestra vida, es necesario que Dios sea el que reine en nuestra vida. Voy a compartir otro texto que está en Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el pecado y Dios? Perdón, vuelvo a leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es necesario que en nuestro cerebro, en nuestra mente, haya un espacio para Dios y que Dios controle nuestra mente. Es lo mismo que dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Esa llamada que Dios hace para entrar a nuestra vida y librarnos del pecado es lo que debe estar en nosotros. No hay una comunión. Eso ya lo hemos visto en estos estudios de la ley de Dios. Dios no comparte su lugar. No hay comunión entre Dios y los demonios. No hay comunión entre Dios y los ídolos. Nosotros necesitamos que nuestra mente, nuestro cuerpo, en este caso la mente, sea el templo del Espíritu Santo, porque nosotros le damos la bienvenida. Y esto que estamos diciendo, que le damos la bienvenida a Dios, nos enseña lo siguiente: o somos siervos del pecado para la muerte, o somos siervos de Dios para la vida. El ser humano, esclavo del pecado, porque su naturaleza es pecadora, y esa naturaleza pecadora nos lleva a cometer pecado, o sea, nos lleva a violar la ley de Dios, es algo que nos lleva al control del mal. No hay armonía. ¿Quién va a reinar en nuestra vida? A quien nosotros elijamos para que sea el rey de nuestra vida. Por eso el mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Cuando tomes el nombre de Dios, debe ser porque de verdad Dios controla y reina y controla tu vida. No hay comunión, no podemos vivir sirviendo a dos señores, o al pecado para muerte o a Dios para vida. No hay lugar para Dios y para el diablo. Por lo tanto, debemos entregar nuestra vida completamente a Dios. En Efesios capítulo 2 y versículo 22 vamos a leer también: en él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu Santo. En Dios, en Cristo, nosotros somos edificados. Y la palabra edificados está señalando la verdadera lucha que hay entre el bien y el mal, porque somos piedras vivas, vamos creciendo. Un cristiano no puede quedar estático. Al tener a Dios en nuestro corazón, dirigiendo y guiando nuestra vida, vamos creciendo.
La experiencia cristiana va creciendo. No podemos ser hoy un cristiano igual que ayer. Tenemos que ser hoy un hijo de Dios más cerca de Dios, como la experiencia que en la Biblia se habla de Enoc que caminaba con Dios. Caminó Enoc con Dios, por lo tanto Dios lo llevó. La experiencia del triunfante es triunfar contra el pecado completamente. El triunfo contra el pecado es vivir Dios en nuestra vida. Nosotros, el papel que jugamos en esto es nuestra elección que debe ser verdadera, porque si elegimos, pero no elegimos de verdad, caemos bajo el control del enemigo. Dios le dijo al pueblo de Israel lo mismo que nos dice a nosotros. Delante de ti está la vida y la muerte, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Si obedeces, Dios va a entrar en ti, te va a fortalecer y te va a llevar de victoria en victoria toda la vida hasta el triunfo final. Si nos contentamos solamente con una apariencia y no con una obediencia verdadera, entonces el diablo nos llevará de mal en mal hasta nuestra destrucción final. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos aconseja, escoge la vida para que vivas. Guarda el mandamiento de Dios. No tomes el nombre de Dios en vano, porque si lo hacemos, no seremos inocentes, seremos destruidos. Pero puestos en las manos de Dios, vamos a ser más que vencedores. Estaremos con Dios en esta tierra y también estaremos con Dios en su reino eterno. Llegamos nuestro tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas. Pido la bendición de Dios para ti, para mí, para todos los hijos de Dios y que Él reine en nuestra vida ahora y siempre. Amén.